Dios les bendiga en esta tarde. Una vez más estamos desde aquí, desde el centro del país, Kansas City, Kansas, transmitiendo en vivo nuestra clase de Formando Discípulos para Cristo. Es para mí un gusto y es para mí siempre va a ser para mí un honor, un privilegio, una bendición poder estar transmitiendo nuestra clase en vivo. Les doy las bienvenidas a los que se están reuniendo. Bendiciones, hermana Lisbeth. Dios le bendiga. Bendiciones, hermana Marixa, qué bueno tenerles de regreso. Les extrañé mucho, ¿verdad? Intenté dar mi clase desde donde estaba, pero no me fue posible. Mi señal de internet era muy mala ya, pero bueno. Gracias al Señor que ya estamos aquí, de regreso. Le doy gracias al Señor por su misericordia, por su amor, por su bendición, que es su misericordia, su amor y su bendición son nuevos cada mañana. Esta noche también estábamos tratando de ir en vivo a través de YouTube y pareciera que la señal no está donde debería de estar. Pero bueno, ya lo haremos para la siguiente semana. Sí, hermana Marisa, qué bueno que ya estamos de nuevo. Bendiciones y ojalá y la vea pronto. Tengo muchos deseos de verle. Deseos de verles. Amén, hermana Rubí, qué bueno que está aquí ya. Y qué bueno que ya está aquí con nosotros. Bueno, vamos a comenzar nuestra clase el día de hoy. Continuamos con nuestra clase de Haciendo Discípulos para Cristo en esta noche, ¿verdad? El propósito de este tema, el propósito que ha tenido en el corazón el pastor Alfredo y yo, es que nosotros podamos compartir con ustedes lo que hemos aprendido a través de nuestra vida cristiana y esperamos que les sea de ayuda para su vida cristiana. Hemos estado estudiando, ¿verdad? Un discipulado por un tiempo y vamos a continuar haciéndolo mientras el Señor nos lo permita. Bueno, vamos a continuar con nuestra clase del día de hoy. Sabe que es un tema muy relevante. Si usted recuerda, hemos ido hablando paso a paso desde cómo orar a Dios, cómo alabar a Dios, cómo pedir a Dios y cómo glorificar a Dios. Después empezamos a hablar de cómo depender de Dios. Y luego empezamos a hablar de cómo dar fruto como cristianos, de que el Señor nos pide que demos fruto y que la palabra de Dios dice que apartados de Jesucristo no podemos dar fruto. El propósito de nuestra clase, el único propósito que esta clase tiene es de que ayudarnos como cristianos en nuestra fe. El único propósito de esta clase es que si hay a lo largo de nuestra vida cristiana van surgiendo situaciones, van surgiendo cosas en nuestras vidas que a veces nos preguntamos ¿cómo voy a poder yo manejar esta situación? ¿Cómo voy a hacer yo? Y quisiéramos, ¿verdad?, tener el email de Dios o el chat de Dios o el WhatsApp de Dios para en ese momento mandarle un mensaje y preguntarle, Dios, ¿cómo hago con esta situación? Entonces, nuestra vida, mis amados hermanos, es tan maravillosa la obra que el Señor Jesucristo hace, que nuestra propia vida viene a ser de ejemplo a seguir para otros en la fe. Y el Señor Jesús por eso nos encomendó que hiciéramos discípulos. Él no solo nos dijo, vayan y prediquen el evangelio. Él no solo nos dijo, hablen de mí. Él nos dijo, hagan discípulos. De hecho, la encomienda que el Señor Jesús le dio a la iglesia es la de hacer discípulos. Debemos de predicar el evangelio a toda criatura, pero la encomienda es hacer discípulos. No solamente predicar el evangelio, no solamente sembrar la semilla, lo cual es muy importante de hacer, es también muy importante el formar discípulos. ¿Cómo podemos formar discípulos? Aquellos que nos rodean, aquellos que están cerca de nosotros en nuestra vida diaria y que han decidido caminar en nuestra fe. Así es como nosotros formamos discípulos, compartiendo con ellos nuestras experiencias vividas. Entonces, en esta noche vamos a tener un tema muy importante. Y el tema que vamos a estudiar hoy es dependiendo de Dios. Qué difícil es depender de Dios.
qué difícil es esperar en Dios. Generalmente porque cuando necesitamos depender de Dios o esperar en Dios, es cuando más lo necesitamos, es cuando menos lo queremos hacer. Generalmente, cuando estamos en situaciones difíciles, cuando estamos en situaciones que nos cuesta trabajo manejar, es cuando nosotros quisiéramos que rápidamente aquella situación se resolviera. Es cuando quisiéramos que Dios en ese momento descendiera de su trono y resolviera nuestro conflicto, nuestra situación difícil en ese mismo momento. Pero ahí, y justo ahí, es donde nosotros tenemos que aprender a depender de Dios. Nuestra fe, nuestra madurez cristiana y nuestros frutos como creyentes van a crecer conforme vayamos experimentando la mano de Dios en nuestra vida. Y la mano de Dios no la vamos a poder experimentar sino a través de situaciones donde nosotros no nos quede la menor duda que fue Dios el que obró en nuestra vida. Amén. Entonces, vamos a experimentar el fortalecimiento de nuestra relación con Dios cuando vivimos situaciones que sabemos perfectamente que fue Dios el que obró en nuestras vidas. Mire, es muy difícil a veces, en ocasiones esperar en Dios. Yo sé lo difícil que es, lo he vivido en carne propia. Estar orando y que nada suceda, estar esperando en una situación. Y muchas veces caemos en desesperación, muchas veces caemos en sentir que Dios no está poniéndole atención a nuestra situación, pero no es verdad. No es verdad. Todo tiene su tiempo bajo el sol, lo dice la palabra de Dios en el libro de Eclesiastés, y todo tiene su hora. Y el que conoce los tiempos perfectos y las sazones es Dios. El hecho de que Dios no esté obrando en este momento o en alguna situación de la manera que tú y yo estamos anhelando, no quiere decir que Dios no está al tanto de la situación que estamos viviendo. Se lo voy a repetir. El hecho de que Dios no esté obrando en la situación que estamos viviendo, el hecho de que Dios no esté obrando en este momento, o que no esté Dios obrando de la manera que nosotros queremos que Dios obre, no quiere decir que Dios no está al tanto de nuestra situación. Porque a veces oramos, a veces esperamos que Dios intervenga y pareciera que como que el Señor no entra en la escena, ¿verdad? Estamos diciendo, Señor, ¿qué hago? Señor, ¿qué hago? Señor, ¿qué hago? Y el Señor pareciera no entrar en la escena. Eso no quiere decir que Dios no está al tanto de la situación que vivimos. Él está al tanto de la situación que vivimos. Su palabra, la Biblia dice que la hoja de un árbol no cae sin que sea la voluntad de Dios y que aún nuestros cabellos están contados. Todos nuestros cabellos están contados por Dios. Si su cabello y mi cabello está contado y Dios se da cuenta, si a usted y a mí se nos da un cabello, Él también está tanto de toda la situación que vivimos. Nada más que nosotros cuando nos sentimos bajo presión o nos sentimos en una situación que no nos agrada, lo primero que queremos hacer es salir corriendo de ahí. Y a veces Dios nos retiene en esas situaciones porque hay algo que vamos a aprender. Quiero decirle que a lo largo de mi vida cristiana, las situaciones que más enseñanza me han dejado para mi vida como cristiana, las situaciones que más me han hecho crecer como creyente, han sido las situaciones difíciles. Las situaciones difíciles de las que queremos salir corriendo tan rápido y de las que no queremos vivir. Muchas veces las personas, al venir a Cristo, les entra una decepción porque cuando llega el tiempo de la prueba y de la tribulación, ellos se afligen y dicen, no, es que yo
yo creía que Cristo me iba a ayudar. Yo vine a Cristo porque yo quería que Cristo me resolviera la vida. Yo vine a Cristo porque yo quería que Cristo hiciera esto. Yo quería que Cristo hiciera aquello. Y no es que Dios no lo va a hacer. Cuando tú vienes a Cristo, cuando yo vengo a Cristo con una situación, Él va a obrar. Pero quiero que mantenga esto en su mente, mi amado hermano, mi amada hermana. Él va a obrar conforme a su perfecta voluntad. Y la voluntad de Jesucristo no siempre y casi nunca va de la mano con nuestra voluntad. La voluntad del Señor va siempre muy por encima de nuestras expectativas porque Él tiene una visión eterna para nosotros. El Señor Jesucristo tiene una visión eterna para nuestras vidas. El Señor Jesucristo tiene un plan eterno para tu vida. Que Dios no obre en este momento como tú quieres que Él obre, no quiere decir que Él no cuida de ti, no quiere decir que Él no está al pendiente de tu vida. Quiere decir que Él te quiere guiar por un camino donde Él quiere enseñarte y donde Él quiere formarte y hacerte crecer y hacer de ti y de mí una mejor persona. Pero nosotros nos desesperamos como humanos y nos afanamos y nos preocupamos y decimos, ¿por qué Dios no obra? ¿Por qué si Dios quiere que yo crea en Él no obra en este momento? Porque mis amados hermanos, el fruto que ustedes quieren ver es precisamente el fruto. Cuando nosotros oramos y Dios obra, lo que Dios está haciendo es dando fruto a tu oración, es dando fruto a tu fe. Pero a veces queremos tener fruto sin haber puesto las raíces del árbol, sin siquiera haber sembrado el árbol. Y el árbol es tu fe en Cristo. Y el árbol es tu relación con Dios. A veces queremos que Dios obre en ese preciso momento que nosotros estamos viviendo y que todo se componga y que todo sea para mejor. Pero Dios tiene una visión eterna para nuestra vida. Dios tiene una visión perfecta y correcta para nuestras vidas. Sus planes son perfectos y maravillosos. La cita con la que vamos a iniciar el día de hoy nuestra clase está en Salmos 73:25. Vamos a ir al Salmo 73:25. El Salmo 73:25 es una de las porciones que más amo yo de la palabra de Dios. Dios ministró mi corazón, ha ministrado mi corazón más de una vez con este salmo. Y déjeme decirle que la palabra de Dios tiene vida, la palabra de Dios tiene poder, la palabra de Dios nos cambia, la palabra de Dios nos transforma, porque la palabra de Dios tiene poder. Tiene poder para transformar nuestro ser interior, para cambiar nuestra mente. La palabra de Dios tiene ese poder. El Espíritu Santo obra en nosotros de acuerdo a lo que meditamos de la palabra de Dios. Mire, cuando usted está en un tiempo de dificultad, no hay nada mejor que mantener la mente ocupada meditando la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque eso lo va a ayudar a encontrar paz. Sin embargo, si usted en lugar de ocupar su mente meditando en la palabra de Dios, usted le da vuelta y vuelta y vuelta a ese asunto una y otra vez, no le va a encontrar salida. Hay que aprender a confiar en Dios. Dios te bendiga, Alex, qué bueno que estás con nosotros. Dale un beso a ese cachetón. Tenemos un nuevo miembro en Saetas de la Salvación y se llama David Adrián. Y David Adrián apenas acaba de nacer, ¿verdad? Tiene 2 días de nacido y es un precioso varón que pesó 8 libras y es hijo de nuestra hermana Alejandra. Que el Señor les bendiga, Alejandra y David. Dios les dé la sabiduría para criar a su hijo. Y besos a David Adrián. Yo soy la abuela de David Adrián. Yo soy la abuela adoptiva. Y claro, todas mis hermanas son las tías. Amén. No se me pongan celosas. Bueno, vamos a ir al Salmo 73:25. Amén. Y vamos a ver qué dice la palabra de Dios en este salmo. Vamos a ver qué el Espíritu Santo nos quiere decir en este salmo. Y dice así: ¿Y a quién tengo yo en los cielos sino a ti? Y fuera de ti
Nada deseo en esta tierra. Mi carne y mi corazón desfallecen, mas la roca de mi corazón y mi porción es Dios para siempre. Mire lo que el salmista estaba diciendo. Hoy ya vi su comentario, hermana Lisbeth, usted la tía, claro que sí. Mire lo que el salmista estaba diciendo. Dice, porque dice así, mi carne y mi corazón desfallecen, dice la palabra de Dios. Mire cómo se sentía este hombre de Dios. Este hombre que escribió este salmo sentía que su carne y su corazón se estaban muriendo en la situación que él estaba viviendo. Pero su corazón entendía que lo único y lo más valioso que él tenía era a Dios, porque él dice en el verso 26 del Salmo 73, mi carne y mi corazón desfallecen, mas la roca de mi corazón y mi porción es Dios para siempre. Quiero que pongamos atención a estas dos palabras, ¿sí? La roca de mi corazón y mi porción. La roca. ¿Sabe para qué nos sirve una roca? Cuando usted está edificando algo, todos los que edifican, todos los que construyen, saben esto. Siempre se pone la primera piedra y se trata de que sea una roca grande, sólida y bien cimentada. Y sobre esa roca se edifica. Y todos los que saben de construcción saben perfectamente que Jesucristo, bueno, la palabra de Dios dice que Jesucristo es la piedra angular, pero los que edifican, los que construyen saben que entre más sólida y más profunda esté cimentada esa roca, el edificio va a permanecer de una manera más segura. Y aquí el salmista dice que la roca de su corazón es Cristo. Lo que mantiene su corazón en el lugar correcto es Cristo. Lo está diciendo en el verso 26. La roca de mi corazón es Dios. Y mi porción, su herencia, es Dios. En esta palabra hay gran sabiduría. Y le voy a explicar a continuación. Número 1, cuando Dios es nuestra porción. ¿Sabe qué quiere decir porción? La parte que le toca. Su porción. Nosotros usamos la palabra porción, ¿verdad? Para medir nuestra comida. Aquí está tu porción, lo que te toca, lo que te pertenece. Es tu porción. Esta es la parte que te toca, lo podríamos decir. Y el salmista está diciendo, la roca de mi corazón y la parte que me toca a mí es Dios. Aunque mi corazón y mi carne desfallezcan. Y cuando estamos en una situación donde sentimos que nuestro corazón y nuestra carne desfallecen, como creyentes, mis amados hermanos, vamos a enfrentar la lucha de la dependencia de Dios. Porque cuando nos sentimos angustiados, cuando nos sentimos abrumados, cuando nos sentimos en una situación donde no podemos respirar en paz, vamos a tratar de salir corriendo de ella, pero no siempre es la mejor opción. No siempre va a ser el plan de Dios para tu vida, que tú salgas corriendo de la situación difícil que vives. Hace poco una persona me preguntaba, porque estábamos hablando del tema que estamos viviendo, de la pandemia y todo eso, y me decía esa persona, María, ¿tú crees que esto va a mejorar? Le digo, esto no va a mejorar. La palabra del Señor dice que llegará el día, en el libro de Revelaciones, en que una persona trabajará todo un día por un plato de comida. Y cuando yo le dije eso, la cara de aquella persona fue de pánico y fue de horror y me dijo, ¿cómo me estás diciendo esto? ¿Cómo me dices que Dios va a permitir que yo trabaje un día entero por un plato de comida? Y le voy a decir, le dije yo, por el amor que nos tiene. Me dice, ¿pero cómo? ¿Cómo que porque Dios me ama me va a permitir trabajar todo un día y ni siquiera voy a poder alimentar a mi familia? Le digo, precisamente por eso. Porque en aquella situación difícil, las personas van a tener dos opciones.
¿Apartarse de Dios y hacer su voluntad y seguir caminando sin Dios o mirar hacia Dios? Yo tengo una pregunta para usted. Cuando usted y yo encontramos a Cristo, dígame, ¿estamos en una situación fácil? No. Nuestra alma tenía necesidad, nuestro espíritu tenía necesidad de encontrarnos con Dios. Y por eso es que Dios permitirá que situaciones calamitosas vengan a la vida y a la humanidad, porque de esa manera el hombre que sea sensible en su corazón a Dios, mire hacia el cielo y diga: Señor, ayúdame, Señor, rescátame de esta situación. Justo ahí es donde el hombre clama. El hombre clama a Dios en su necesidad. El hombre aprende a acercarse a Dios en su tiempo más difícil. Y aquí el salmista decía: mi corazón se está muriendo y mi carne se está muriendo. Yo siento que me muero. Pero mi herencia, la parte que a mí me toca, y la roca que no me va a dejar moverme, es Dios. Y esa, hermano y hermana, tiene que ser nuestra convicción si queremos ver la mano de Dios obrando en nuestra vida. Sabe que a lo largo de mi vida como cristiana, amén, hermana Hilda, a lo largo de mi vida como cristiana he conocido mucha gente que al no ver la obra que ellos esperan de parte de Dios, ellos se apartan de Dios. Y créame, no tengo ninguna intención de asustarle ni de amenazarle, pero yo siempre les digo esto: ¿qué te hace pensar que regresar a donde tú estabas antes de conocer a Cristo va a ser mejor para ti? ¿Qué te hace pensar que caminando lejos de la sabiduría de Dios te va a ir mejor? ¿Qué te hace pensar que sin la paz de Cristo, sin la fuerza de Cristo, tú vas a poder edificar algo? Es imposible, amados hermanos. Y sé que hay en el caminar de la vida diaria hay personas que logran edificar mucho. Pero dígame, de acuerdo a la palabra de Dios, en el libro de Eclesiastés, capítulo 2, versículo 22, dice así, el rey Salomón, ¿verdad? Dice: ¿qué provecho tiene el hombre del trabajo con el que se afana en esta tierra? ¿Sabe por qué? Porque al final de cuentas todo será vanidad. Mire, Eclesiastés 2, 22, ¿sí? Dice así la palabra del Señor. Porque ¿qué tiene el hombre de todo? Porque ¿qué tiene el hombre de todo su trabajo y de la fatiga de su corazón con que se afana debajo del sol? Dígame, ¿qué tiene el hombre de todo su trabajo y de la fatiga con la que se afana? A lo largo de su vida, dígame, ¿qué ha obtenido de su afán? ¿Qué he obtenido yo de afanarme? ¿Qué he obtenido yo de querer cambiar las cosas a mi manera? ¿Qué he obtenido yo cuando he querido que las cosas sean como yo quiero? Y me he opuesto y he tomado la dirección contraria al plan que Dios tiene. Amén. Dice el hermano Evaristo que cuando él vino a Cristo, él se encontraba en una de las situaciones más difíciles de su vida y sigue aquí para la gloria de Dios. Amén. Y seguirá aquí. Amén. En el nombre de Jesús, porque su porción es el Señor. Entonces, mire, ¿qué porción tiene el hombre del afán con el que se afana? ¿Qué porción logra obtener él? ¿Qué porción logro obtener yo cuando yo estoy afanada por conseguir algo? Si yo me pusiera a hacer memoria de cuántas veces en mi vida me he afanado por algo, tal vez no pudiera recordar todas las veces. Pero en realidad, dígame, ¿me quedó un beneficio de ese afán? Quiero decirle que no. Tal vez hoy usted esté viviendo una situación que lo tenga afanado, que lo tenga preocupado.
Pero yo le digo, no le va a quedar nada de ese afán. Hay que aprender a tener como porción a Dios. ¿Y qué le quiero decir cuando le digo que su porción tiene que ser Dios? Que usted no suelte a Dios por nada. ¿Sabe por qué? Porque si usted suelta a Dios, usted lo pierde todo. ¿Sabía usted que la palabra de Dios dice que en vano trabaja el que construye una casa si Dios no es el que la edifica? ¿Sabía eso? Dice la palabra de Dios, en vano construye, trabaja el que construye una casa. En el Salmo 39. Dice la palabra de Dios en el Salmo. Vamos a ir a leer el Salmo 39. Amén. Versículo. Vamos a ir al Salmo 39. Creo que es el versículo 6. Deme un segundo. Y dice así, en vano construye en vano edifica el que construye, en vano trabaja el que construye la casa. Si Jehová no le edifica, perdón. Es el Salmo 127 y es el versículo 1. Amén. Y dice así. Y es un salmo del rey Salomón. Usted sabe que el rey Salomón ha sido el rey más rico que ha habido sobre la tierra y el rey de mayor sabiduría que ha habido sobre la tierra. Ha sido el hombre más sabio, claro, ¿verdad? En cuestión de hombre, no nuestro Señor Jesucristo, él es la sabiduría misma. Pero Salomón era un rey tan sabio que venían de lejos a oírlo. Y mire lo que dice Salomón aquí. Si el Señor no construye la casa, y yo se lo voy a traducir al lenguaje actual. Si Dios no es el que está llevando a cabo el plan que tú tienes ahora, si Dios no es el que está en medio de lo que tú quieres edificar, si el Señor no es el que está construyendo tu casa o tu plan, en vano te afanas en construirla. Si el Señor no protege tu vida, en vano vela la guardia. En vano es que te levantes de madrugada y que te vayas tarde a descansar y que comas pan ganado con esfuerzo. El Señor lo da a su amigo mientras duerme. La palabra del Señor, le estoy leyendo la versión actual, pero dice, en vano construye la casa si el Señor no la edifica. ¿Sabe usted que cada cosa cada proyecto y cada plan que nosotros hacemos es como una construcción? ¿Sabe que los planes, los proyectos que tenemos, las cosas que queremos llevar a cabo es como una construcción? Es como una casa que estamos edificando, la casita. Y dice la palabra del Señor en el Salmo 127 que en vano tú estás trabajando duro haciendo ese plan y esa casita si Jehová no es el que lo edifica. ¿Sabe por qué? Porque al final se va a perder. Todo lo que Dios no edifica en tu vida y en mi vida se va a destruir. Todo lo que Dios no tenga su mano en medio en tu vida y en mi vida se va a destruir. Y por esa sencilla razón es que tiene que ser nuestra porción el Señor. Por esa sencilla razón es que nosotros tenemos que confiar en el Señor como nuestra roca y nuestra porción. Porque si no es Dios el que está dentro de tu plan no va a surgir de una manera de bendición para ti. Mire, y no siempre vamos a estar en una situación agradable. Yo le voy a compartir un poquitito del testimonio del pastor y mío. Cuando el Señor llamó al pastor al ministerio, a nosotros nos tocó trabajar como copastores un tiempo. Y fue un tiempo muy difícil, mis amados hermanos.
Pasamos por situaciones muy difíciles. El pastor dejó su trabajo, el trabajo secular que él tenía, para dedicarse de lleno al ministerio. Y trabajábamos como copastores y él no tenía un sueldo, ¿verdad? Él sencillamente dejó su trabajo y confiamos en que Dios iba a sostener nuestra vida. Y créame, Dios ha sido fiel hasta este día. Él nos ha sostenido y Él nos sigue sosteniendo. Y nuestra porción es el Señor. Él es el que nos sostiene. Y fue un tiempo muy difícil, el tiempo que vivimos. Fueron aproximadamente 4 años donde estuvimos estragados de una manera muy fuerte en nuestra economía. Estuvimos estragados en angustia. Teníamos ya nuestros 4 hijos y teníamos ya todas las responsabilidades de nuestro hogar. Si usted me pregunta y me dice, hermana Mari, yo quiero que usted haga memoria de ese tiempo que vivió, y yo quiero que me diga con toda sinceridad si usted de verdad quería estar pasando por ese tiempo. ¿Sabe que no tengo que hacer memoria para darle mi respuesta? ¿Sabe cuál es mi respuesta? Si yo quería estar en ese momento, en ese tiempo, viviendo esa situación, mi respuesta es no. No quería estar ahí. No me agradaba. No era cómodo para mí. Yo sufría. Sufrimos en ese tiempo. Mi esposo, mis hijos, yo sufrimos. Porque estuvimos padeciendo un tiempo de escasez. La palabra del Señor jamás nos promete que no vamos a pasar tiempos difíciles. La palabra del Señor no nos promete que no vamos a ser tocados por circunstancias difíciles. La palabra de Dios nos promete que el Señor es nuestra porción. Y que si ponemos nuestra confianza en Él como nuestra porción, vamos a salir victoriosos de cualquiera que sea la situación. En ese momento, en ese preciso momento, yo no quería estar ahí. Pero le voy a decir algo. Aprendí mucho en ese lugar. El Señor en ese tiempo difícil y de angustia trabajó en mi corazón y en mi vida de una manera única, que no hubiera sido posible que Dios trabajara en mi vida como lo hizo, de esa manera tan profunda, si yo no paso por ese tiempo. Ahora, si usted me pregunta, hoy hermana Mari, hoy que usted ya vio el resultado de aquel tiempo difícil, ¿usted le agradó pasar por ahí? Yo le digo, sí me agradó. ¿Por qué? Porque aprendí, porque crecí, porque aprendí a que Dios era mi roca, a no moverme de su voluntad, y Dios me hizo crecer. No te muevas de la voluntad de Dios. No te muevas a tu antojo. No te muevas conforme tus planes. Mira, si Dios te ha guardado, si Dios le ha guardado hasta aquí, Dios le seguirá guardando. Si Dios hasta aquí le ha proveído, Dios le seguirá proveyendo. Si Dios hasta aquí le ha sanado, Dios le seguirá sanando. Y usted camine y yo camine conforme al plan y al propósito de Dios. No nos desviemos, no edifiquemos algo en lo que Dios no está construyendo. No construyamos algo en lo que Dios no está edificando, porque al final sufriremos pérdida. Lo más importante de tu edificación y mi edificación en nuestras vidas es nuestra dependencia de Dios. ¿Qué es lo que Dios quiere? No qué es lo que yo quiero. ¿Qué es lo que Dios dice? No qué es lo que yo digo o cómo yo me siento. Porque la edificación que hacemos en Dios es eterna. Es una edificación eterna. Es una edificación que va a traer consecuencias de bendición o de maldición por generaciones. Mire, la palabra del Señor nos dice claramente que tenemos que aprender a depender de Dios, que tenemos que ser hombres y mujeres que dependamos de Dios en todo momento. Y tal vez usted me diga, pero hermana, la situación que yo estoy viviendo es difícil. Yo estoy pasando un tiempo donde a lo mejor me puedo quedar sin nada. Yo estoy pasando un tiempo donde
Tal vez pierda todo lo que tengo y yo le voy a decir una cosa. Si lo que usted tiene hoy por hoy no le viene de bendición de Dios, qué mejor que lo pierda. Qué mejor que perder aquello que nos estorba para recibir la bendición de Dios. Qué mejor que perdamos el orgullo, qué mejor que perdamos la soberbia, qué mejor que perdamos lo que estamos construyendo que no es de acuerdo a Dios. Porque al final, ¿qué nos vamos a llevar? Dígame, cuando estemos a la presencia de Dios, ¿qué va a llevar usted y qué voy a llevar yo? Lo único que llevaremos es lo que hayamos edificado en la fe de nuestro Señor Jesucristo, en la obediencia a Cristo. Es lo único que vamos a llevar como edificación, porque el resto será probado por fuego y será destruido. ¿Sabía eso? Que la palabra del Señor dice que la obra de cada uno se probará y que la va a probar el fuego y que muchos sufrirán pérdida. ¿Sabe por qué dice eso la palabra? Lo dice porque el Espíritu Santo sabe perfectamente que nosotros tenemos una tendencia a edificar y a construir en nuestras propias fuerzas. Y no debemos de ser así. Mire, vamos a ir a la palabra de Dios en 1 Corintios capítulo 3, versos del 13 al 15. 1 Corintios 3, versos del 13 al 15. En la palabra de Dios encontramos todo lo que necesitamos para nuestra vida diaria. 3, 13 al 15. Y dice así la palabra del Señor. Dice, la obra de cada uno será manifiesta. Quiere decir que lo que tú hayas hecho y lo que yo haya hecho en esta vida se va a dar a conocer. Eso quiere decir manifiesto, ¿verdad? Que se da a conocer. Dice, la obra de cada uno será manifiesta. Porque el día la declarará. Quiere decir que la luz va a declarar nuestras obras. Aún las que están ocultas serán declaradas. ¿Sabía que la palabra de Dios dice que aún vamos a dar cuenta de las intenciones de nuestro corazón? ¿Quién puede ver las intenciones de nuestro corazón? ¿Quién puede ver si mi intención es buena o mala? Pues la palabra de Dios dice que van a ser expuestas las obras que no han sido manifiestas aún. Aquí está. Dice, la obra de cada uno será manifiesta, porque el día la declarará, pues por el fuego será revelada. Y la obra de cada uno cual sea, el fuego la probará. Si permaneciere la obra de alguno que sobreedificó, recibirá recompensa. Y si la obra de alguno se quemare, él sufrirá pérdida. Si bien él mismo será salvo, aunque así como por fuego. Mire, sencillamente como esto. Cuando usted y yo decidimos hacer las cosas de acuerdo a nuestra manera y nuestra voluntad, sin tomar en cuenta a Dios, es muy difícil que lo que usted y yo hagamos permanezca. Es más probable, por no decirle que es totalmente seguro, y estoy segura de eso, que lo que usted y yo edificamos fuera del plan de Dios nos va a llevar a destrucción. Nos va a llevar a destrucción. Por eso el salmista dice en el Salmo 73, 25, ¿a quién tengo en los cielos si no es a ti? Y fuera de ti no deseo nada, Señor. Porque cuando nadie más hubiera dado nada por nosotros, Él dio a su único hijo para morir en la cruz, para librarte y para librarme del pecado y de la maldición que traíamos cargando. ¿Sabe que tal vez cuando nadie más hubiera tenido esperanza o fe por nosotros, porque nosotros viviéramos una vida diferente, Él la tuvo de tal manera que entregó a su único hijo en la cruz como un sacrificio perfecto de sangre para que tú y yo tengamos entrada al reino de Dios, para que podamos acercarnos confiadamente a la presencia de Dios?
Él tuvo fe y confianza en usted y en mí. Él creyó en nosotros, aun cuando nosotros no creíamos en Él. ¿Usted cree que usted y yo necesitamos una mejor herencia que un Dios que ha dado todo por nosotros? Si creemos que nuestra vida está mejor sin Él, es porque no nos ha resplandecido la luz y aún estamos en tinieblas. Si usted quiere vivir su vida de acuerdo a sus deseos, su voluntad y su propósito, déjeme decirle, usted aún está en tinieblas. Dios tiene que tener control de nuestra mente. Dios tiene que tener control de nuestra boca. Dios tiene que tener control de nuestro corazón, de nuestro comportamiento. Dios tiene que tener control de nuestra casa, de nuestro dinero, de nuestro matrimonio, de nuestros hijos. Dios tiene que tener el control total, porque lo que sea que tú construyas, si no es Él el que edifica, si no es Él el que te está dando el plan de vida, en vano estás trabajando porque se te va a derrumbar. Y al final sufrirás pérdida. Y dice la palabra, y serás salvo, pero por fuego. Fuego es aflicción, fuego es dolor, fuego es quebranto. Dígame otra definición para fuego. ¿A quién le gusta estar en medio del fuego? Es por eso que es necesario que nuestra porción sea Dios, nuestra herencia y nuestra roca sea el Señor. Cuando vivimos situaciones en las que usted y yo sentimos que no tenemos el control y nos desesperamos y a veces nos enojamos y nos levantamos en contra de todos los que podemos, ¿qué vamos a ganar con eso? ¿Qué vas a ganar tú con afanarte, pelear, contender, discutir con una situación que tú no puedes cambiar? No vamos a ganar nada. Ahora mi pregunta es para ti, ¿te ha guardado Dios antes? Y yo sé que sí, porque estás hasta aquí y estás escuchando la palabra. Quiere decir que Dios ha cuidado de ti y te tiene aquí, porque el oír de la palabra es dado por el Espíritu Santo. Yo sé que Dios te ha guardado antes, Dios me ha guardado antes. Entonces, ¿por qué yo voy a temer? ¿Por qué yo voy a temer si mi porción es Dios? ¿Por qué yo voy a temer si lo más valioso que yo tengo es el Señor y lo tengo conmigo? Dice la palabra del Señor que aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón. Que aunque contra mí se levante guerra, yo estaré confiado. ¿Sabe por qué? Porque mi porción es Dios. Porque mi herencia es Dios. Y el que edifica mi vida es Dios. Por eso el salmista no se equivoca y nos dice en el Salmo 27:3. Vaya conmigo. Quiero que lea las citas que le estoy dando. No vaya a ser que yo le esté dando una cita equivocada y yo le esté enseñando por ahí algo torcido y usted así puede checar y dice, oh no, hermana, no, esa cita que me está dando no está bien. Vamos a ir al Salmo 27, versículo 3. ¿Qué dice el Salmo 27, versículo 3? Aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón. Aunque contra mí se levante guerra, yo estaré confiado. Y luego mire lo que dice el salmista. Una cosa le he demandado a Jehová. ¿Sabe qué es demandado? Es como decir, esto es lo que yo quiero. Una cosa le he demandado al Señor. Y esta cosa es la que yo voy a buscar con todo lo que yo tengo. Que es el verso 4. Que yo esté en la casa de mi Dios todos los días de mi vida para contemplar la hermosura de mi Dios y para indagar, para investigar, para meterme profundamente en su templo. ¿Sabe por qué? Mire, aquí está por qué, en el verso 5. Porque mi Dios
me va a esconder en su tabernáculo. ¿En el día del qué? En el día del mal. Me va a ocultar en lo reservado de su morada, donde él habita. Ahí me va a esconder. Y sobre una roca me pondré en alto. Quiere decir que te va a poner en un lugar donde no te muevas, porque una roca es sólida, no es arena. Y luego levantará mi cabeza en alto sobre mis enemigos que me rodearon. ¿Alguna vez se ha sentido rodeado por enemigos? ¿Alguna vez ha sentido usted que sus enemigos lo rodean y que no haya usted para dónde agarrar y usted siente que los enemigos se lo van a acabar? Busque la presencia de Dios. Una cosa he demandado de Jehová y esta buscaré: que yo esté en la casa de Jehová. No le haga caso al diablo, porque el diablo es bien bueno, para invitarnos a no ir a la casa de Dios. Se enojó por alguna razón con alguien, con sus hijos, ya no fue a la casa de Dios. El diablo le dice: ¿a qué vas a la iglesia? Mire lo que dice el salmista: estoy rodeado de enemigos, mas sin embargo, una sola cosa yo le pido al Señor: que yo pueda estar en su casa para contemplar su hermosura y para meterme profundamente en su morada, en su presencia, para conocerlo más a Él, porque Él me librará del mal y Él me va a esconder, me va a poner en una roca alta en presencia de mis enemigos. Y cuando le digo enemigos, no estoy refiriéndome a la persona que tiene al lado, que a usted le cuesta trabajo, ¿verdad?, convivir con ella. Estoy hablando de los espíritus que gobiernan a esas personas. Que aunque ellos deseen mal en su corazón, para usted no lo conseguirán, porque la palabra del Señor dice que usted y yo estamos guardados, estamos rodeados, que Jehová es una ciudad amurallada alrededor nuestro y que Él es torre fuerte para el justo y el justo es levantado cuando corre a Él. Por más difícil que sea su situación, confíe en Dios. Por más difícil que sea su circunstancia, confíe en la voluntad de Dios para su vida. Él es el que sabe qué es lo que más nos conviene a nosotros. El Señor, en su inmensa sabiduría, tiene planes a futuro para su vida y para la mía. Por eso ahorita le daba yo el ejemplo y le decía: cuando pasamos ese tiempo difícil, nosotros queríamos estar ahí. Yo le aseguro que no. Teníamos que estar orando porque el Señor nos proveyera zapatos para nuestros hijos en el invierno. El pastor y yo teníamos que orar porque Dios nos proveyera por chamarras para nuestros hijos, que nos proveyera el alimento. Nunca nos faltó nada, mis amados hermanos. Y mis hijos aprendieron que depender de Dios es real. De otra manera no lo hubieran aprendido. Y nosotros aprendimos que nosotros no dependemos de nuestro trabajo y no dependemos de si tenemos o no tenemos un ahorro. Mire, Dios nos edifica. Dios nos ha traído hasta aquí, mis amados hermanos. Dios le ha traído hasta aquí. Y Dios le va a seguir guardando. No tome decisiones acaloradas. No tome decisiones bajo la presión del enojo. No tome decisiones bajo la presión de la ira. No tome decisiones bajo la presión del temor. No tome decisiones con sentimientos encontrados. Aprenda a depender de Dios. Pídale al Espíritu Santo que le dé la fuerza y comprométase con el Señor a que, como dice el salmista en el Salmo 73, 25, aunque mi corazón y mi carne se desfallecen, aunque yo siento que me muero en esta situación, mi porción es el Señor. Mi porción y mi roca son el Señor. Si usted pone su confianza en Dios de esa manera, usted y yo vamos a ver grandes cosas en nuestras vidas. Hermanos, mis amados hermanos, quiero decirle algo. Ver la maravillosa mano de Dios en nuestras vidas obrando. Tenerse testimonios
de un Dios verdadero y vivo requieren una rendición total de parte nuestra. Y no le estoy diciendo que ya no va a tener luchas con su carne. Las va a tener, porque sigue siendo humano. Su carne va a querer angustiarse, su carne va a querer arrebatadamente tomar decisiones equivocadas. No obedezca a su carne. No escuche sus emociones, no escuche al enemigo, no escuche sus temores. Créale a Dios, porque Él es su porción y Él es su herencia. La palabra del Señor nos dice que Él nos ocultará, en el Salmo 27, versículo 5 dice, Él te ocultará, Él te va a esconder en su tabernáculo. Mire, en el templo, si usted va, el tabernáculo era el lugar donde se adoraba a Dios antes de que hubiera templo, ¿sí? Cuando Dios le ordenó a Moisés construir el tabernáculo de la adoración, era cuando no había un templo. Y dice la palabra del Señor que Él nos va a esconder en ese lugar de adoración, donde se iba y se presentaba la ofrenda a Dios. Ahí te va a esconder el Señor. Y dice, y te va a esconder en lo reservado, en lo más oculto de donde Él vive. Dentro de su casa Él te esconderá. ¿De quién te va a esconder? Te va a esconder de todos tus enemigos que te rodean. ¿Qué enemigos te rodean? ¿Te rodea el temor? El temor es un enemigo. ¿Te rodea el enojo? El enojo es un enemigo. La inseguridad es un enemigo. La duda es un enemigo. La tristeza es un enemigo. La decepción es un enemigo. Todo lo que destruya tu vida es un enemigo. La adicción es un enemigo. La inseguridad es un enemigo. El rechazo es un enemigo. Todo lo que te rodea que quiere acabar contigo son tus enemigos, pero dice el Señor que Él te esconde de ellos. Pero Él tiene que ser tu herencia. Tú no puedes creerle a la fatalidad, al espíritu de fatalidad que viene y te dice que esto se va a destruir, que aquello se va a acabar, que esto no va a durar, que no va a acabar en nada bueno, porque hoy por hoy lo que tú estás viendo en tu vida no es bueno. No quiere decir que lo que mañana Dios tiene para ti sea igual. Todo tiene su tiempo. El invierno, mis amados hermanos, no es para siempre. El invierno es una estación del año y la naturaleza nos enseña que aunque haya tiempos duros de invierno donde no vemos una sola florecita, y nos enseña la naturaleza que aunque haya tiempos donde se nos caen las hojitas, también está la primavera donde todo florece, también está el verano donde todo está frondoso. Hay todo tipo de tiempo, pero Dios promete guardarte en el tiempo difícil de tus enemigos. ¿A dónde tienes que correr para ser guardado de tus enemigos? A Dios. La próxima vez que quieras tomar una decisión arrebatada, la próxima vez que tú quieras tomar decisiones bajo impulso, antes de hacerlo, corre a Dios. Si no lo hacemos de esa manera, nos vamos a meter en problemas. Vamos a acabar en problemas, ¿sabe? Tenemos que correr a Él, tenemos que mirarlo a Él. Meternos en lo reservado de su morada, en oración, y confiar en Él. Si hasta aquí el Señor te ha cuidado, y si hasta aquí el Señor me ha cuidado, ¿de qué vamos a temer? Hay un salmo que al pastor le gusta y los que son de casa lo saben. Es el Salmo 23. Y dice el Salmo 23, verso 1, el Señor es mi pastor y nada me faltará. Él me pastoreará en pastos delicados y junto a aguas de reposo. Y dice que va a aderezar mesa delante de sus enemigos. De nuevo, enemigos. Usted y yo tenemos enemigos. Tenemos enemigos. Y no quiero que se esté imaginando al vecino de al lado que le echa las hojas del árbol en su yarda. Ese no es su enemigo. Los enemigos son los espíritus de las tinieblas que controlan la mente y las acciones de las personas. Pero quiero que sepan
que por encima de esos espíritus de tinieblas que pueden controlar personas para hacernos daños, por encima de ellos está la autoridad del Dios que dice que a ti te esconde, que a mí me esconde, que a ti te guarda y que a mí me guarda. Y gloria sea dada a nuestro Dios por su inmenso amor y misericordia. ¿Qué más grande herencia queremos que ese Dios poderoso que está en los cielos que nos cuida? No necesitamos más. Él es nuestra porción, Él es nuestra herencia. No abrace usted ninguna otra cosa. No abrace la fatalidad como que si fuera su hermana. No abrace el dolor, la angustia, la decepción y la pérdida como si fueran su porción. Su porción es el Señor. Mi porción es el Señor. Volvámonos a Él. Aunque sea un tiempo difícil, aunque no nos guste lo que vivimos, volvámonos a Él. Que Él hará la obra en nuestras vidas. Él hará la obra en nuestras familias. Él hará la obra. Y démosle gracias al Señor porque Él nos encontró. Se da cuenta qué maravilloso y qué poderoso es que usted y yo hayamos conocido a ese Dios, que nos promete guardarnos de nuestros enemigos, que aunque un ejército acampe alrededor de nosotros, estaremos confiados porque Él nos guarda y Él nos protege. Qué maravilloso es nuestro Dios. Vale la pena confiar en Él. Y para prueba de que podemos confiar en Él, pues está la cruz de su Hijo. ¿Qué dio Dios por ti y por mí? Lo dio todo. Lo más valioso que Él tenía, su Hijo. ¿Cómo no nos dará con Él todas las cosas? Nos dice la palabra del Señor. Entonces la clase de este día, mis amados hermanos, conforme el Espíritu Santo nos dio, es Salmo 73, 25. ¿A quién tengo en los cielos sino a ti, mi Dios? Y no necesitamos a nadie más. El Salmo 127, 1. Si tú estás construyendo y Jehová no te dio el plan, en vano trabajas, se te va a caer la edificación. Y por último y para terminar, mi herencia, mi porción y mi roca es Jehová. Amén. En eso tenemos que confiar. Y la próxima vez que querramos correr a hacer algo, hay que correr a buscar la presencia de Dios. Antes de tomar decisiones bajo influencias de nuestras emociones, antes de querer destruir o edificar algo, hay que ir a nuestra porción y decirle, Señor, está tu plan en medio de esto. Y tal vez usted me diga, ¿y cómo yo voy a saber? Yo le prometo que va a saber. Yo le prometo que si usted se determina a no moverse sin que sea la voluntad de Dios, el más interesado en que usted aprenda a seguir la voluntad de Dios es Dios mismo. Y Él enseñará a escucharlo. Y Él enseñará a reflexionar y a meditar en su palabra de tal manera que usted aprenda a tener la respuesta a sus preguntas. A nosotros nos lo ha enseñado, no lo sabemos todo, nos falta mucho por crecer, pero lo que yo le comparto ahorita se lo comparto desde mi corazón, desde lo profundo de mi corazón y de la experiencia que el pastor Alfredo y yo hemos vivido. Confía en Dios. Él jamás deja sin herencia a los que le buscan. Dios jamás deja sin porción a sus hijos. Dios nunca nos deja solos. ¿Sabía usted que la palabra de Dios dice que aunque nuestro padre y nuestra madre se olvide de nosotros, con todo Dios nos recoge? Así de fiel es nuestro Dios. Confíe en Él. Saludos también a usted, Michael. Y qué bueno que está con nosotros. Dios le bendiga. Vamos a orar para terminar y espero que esta clase haya sido de bendición para ustedes. Y espero que nos haya quedado claro que no podemos allá por andar por ahí corriendo así como ovejitas sin pastor, porque nosotros tenemos nuestro pastor aquí, ¿verdad? En Saetas de Salvación, nuestro pastor Alfredo,
y tenemos nuestro pastor, nuestro Señor Jesucristo, que dio su vida por nosotros, y tenemos al Espíritu Santo de Dios que está dispuesto a sacarnos adelante en cualquier circunstancia. No tema, no le dé lugar al temor. Dele lugar al amor de Dios en su vida para que el poder de Jesucristo nos libierte de todos los enemigos que nos rodean para destruirnos. Amén. Que el Señor les bendiga y vamos a orar como un cuerpo. Amén. Padre, en el nombre de Jesucristo, te amamos y te bendecimos en esta hora. Te damos la gloria y te damos la honra, Señor. Te damos gracias, bendito Espíritu Santo, por la clase que nos permitiste tener en esta noche. Gracias por cada uno de mis hermanos y hermanas, Padre, que se reunieron con nosotros a estudiar tu palabra en esta noche. Te ruego que los bendigas y te ruego que nos perdones, Señor, si es que en estos días tomamos decisiones equivocadas y arrebatadamente, Padre, tratamos de imponer nuestra voluntad por encima de la tuya. No debemos de temer mal alguno porque tú nos guardas y tú nos proteges. Tú en esta noche nos has dicho que tú eres nuestra herencia, tú eres nuestra porción, tú eres nuestra roca y que tú nos guardas de nuestros enemigos. Te alabamos y te bendecimos y te damos la gloria y la honra en el nombre de Jesús. Amén. El Señor los bendiga, amados hermanos. Fue una bendición tenerles con nosotros. Les esperamos el viernes a las 7 de la tarde en el templo. Vamos a tener una reunión de adoración. Y el domingo a las 11 de la mañana para nuestra primer clase de escuela bíblica y luego nuestro servicio de adoración. Dios les bendiga. Dios le bendiga, hermana Hilda. Amén. Dios le bendiga, hermana Rubí. Gloria a Dios, hermana Lisbeth, la hermana Marista. Buenas noches. Saludos. Gracias, hermana Marixa. Yo saludo al pastor. Amén. Dios les bendiga a todos y cada uno que se reunieron con nosotros en esta noche. Dios te bendiga, Alex. Y Dios les bendiga a cada uno de ustedes que estuvieron en esta noche. Si hay personas a las que no estoy nombrando, discúlpenme. Muchos de ustedes se enlazan a transmisiones que hacen nuestros hermanos y hermanas y no puedo verles a todos, pero a todos el pastor Alfredo y yo les deseamos una profunda bendición y prosperidad en sus vidas en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Les amamos en el amor de Cristo Jesús. Amén. Hasta luego, hermanos.